nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Fabián Papa y San Sebastián, mártires. El Papa San Fabián, que fue llamado por San Cipriano de Cartago varón incomparable, sufrió el martirio bajo la persecución de Decio en el año 250. San Sebastián, invocado como celestial patrono contra la peste, fue un oficial de las cohortes imperiales que sufrió el martirio en el año 284. En 250, el emperador romano Decio, espantado del número de los bautizados, de los cristianos, y como se daba cuenta que ya no podían matar todos, a pesar de que la ley daba pena de muerte, entonces dijo: agarren a todos los obispos, sacerdotes y diáconos y mátenlos. En esta persecución, San Fabián Papa fue agarrado y martirizado. Un poco más tarde, su diácono también, San Lorenzo. San Cipriano era un obispo muy famoso de Cartago de África del Norte. Se fue a esconder. Cristo dijo: cuando os persiguen una ciudad, vayan a otra. Fue a esconder. Y de ahí dirigió su iglesia muy maltratada por la persecución con cartas. Tiene cartas maravillosas. Si un día ustedes encuentran las cartas de San Cipriano, léanlas, vale la pena, vale oro, vale oro. Es un espíritu muy equilibrado, porque había habido apostasías. Había gente, debido a que unos años de una paz relativa, no hubo persecuciones, entonces los cristianos empezaron a hacerse materialistas y un poco tibios. Y cuando empezó la persecución, hubo gente que fue a presentarse a las autoridades para comprar certificados de sacrificio, como que se habían hecho apóstatas. No habían sacrificado, pero lo eran en su mente, porque habían pagado dinero para tener sacrificado, para que los dejaran en paz. Otros habían, después de las torturas, también caído, etc. Entonces, San Cipriano estaba en un momento muy difícil en ese momento. Y los más duros decían: los que han fallado, ningún perdón, incluso en el momento de la muerte. Y ahí también era exagerado, porque San Cipriano dijo, muy equilibrado, dijo: sí, el demonio ya los hirió con esta apostasía, con esta carta firmada, comprada, y si les quitamos toda esperanza de perdón, incluso en la muerte, entonces el demonio va a impulsar todos los vicios, pecados, dirán: de todos no estamos perdidos, ¿para qué vivir? Entonces va a todos los vicios. Por eso es equilibrado. En un punto no estuvo en lo correcto, era la costumbre de la iglesia de Cartago, que el bautismo de los herejes no vale. Y él se aferró a esto. Es verdad que los herejes no tienen nada, pero cuando tienen algo católico que nos roban, lo usan, es nuestro. Entonces, cuando el bautismo está dado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia católica, es decir, borrar el pecado original, sí vale, aunque lo aplique a alguien que está fuera de la Iglesia. No tiene derecho a hacerlo, al hacerlo peca, pero vale el bautismo porque hace algo católico. Hoy la Iglesia católica reconoce el bautismo dado por las iglesias orientales, llamadas ortodoxas. ¿Por qué? Porque bautizan conforme al rito católico que tenían antes de la separación. También normalmente los luteranos, anglicanos, calvinistas, los primeros protestantes que cuando salieron llevaron el bautismo católico con ellos y bautizan según la fe católica. En estas sectas sí vale. Las demás sectas, las nuevas sectas, ya no vale. ¿Por qué? Porque ya no creen el pecado original. No creen en pecado original, por eso las nuevas sectas llamadas pentecostales, disque cristianos, evangélicos, claro, testigos de Jehová, mormón, mucho menos, esto ya ni cristianos, no creen nada de cristianos de esta gente. Entonces, estas nuevas sectas no vale porque no creen en el pecado original. Y al no creer en el pecado original, para ellos bautizar es un plus, algo más, pero no es necesario en sí. Lo que cuenta es creer en Cristo según ellos. Es falso. Tienen que creer y creer también el pecado original. Entonces San Cipriano sí tuvo un poco de lucha en ese momento, en ese punto, pero lo demás realmente un santo varón de Dios. De hecho fue martirizado él también. San Cipriano fue martirizado en 258. Segunda persecución, ahí lo agarran,
dice, ¿qué quieres de mí? Soy el obispo, soy cristiano, sacrifique, no sacrifico, adelante. Lo cortaron la cabeza y antes de cortar su cabeza, los fieles ahí llorando habían puesto telas para llevar su sangre como reliquia. Y dijo a su diácono, ¿tienes todavía un poco de plata? Sí. ¿Cuánto tienes? Tengo, no sé, un poquito. Dele al verdugo para su sueldo, para pagar su trabajo. San Cipriano martirizado 258. San Sebastián fue militar, fue oficial, era cristiano, pero no sabían. Entonces él iba a la cárcel consolar a los presos, animar a los presos cristianos para que no apostataran. Cuando lo agarraron que era cristiano, él también fue condenado a muerte y con las flechas lo hirieron a muerte, pero no murió. Dios lo protegió y fue a ver al emperador para echar la cara a su crueldad y finalmente le hicieron cortar la cabeza en 284. En 284 la persecución fue poca, pero en 303, de 303 a 312 fue tremenda, fue la más grande de las persecuciones, al punto que acuñaron una moneda de que ya no había cristianos en el mundo. Sí hubo cristianos, y en 312 Constantino, el emperador Constantino, pone fin a la persecución y va a iniciar la cristianización del imperio romano, y esta cristianización, concretamente el periodo de Constantino, que favorece la iglesia, con otras palabras, favorece el evangelio y frena la herejía, frena el mal, frena el error, frena el pecado. Esto duró hasta el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, en el año 65, estos idealistas modernistas dijeron ya basta con la era constantiniana, queremos ahora libertad para todos. Libertad para el error no es bueno porque el error es error, el mal, el pecado no tiene ningún derecho. El derecho tiene derecho lo que existe realmente. El error, por ejemplo, el protestantismo, cualquiera funda una secta con una Biblia robada. El primero es injusto, es injusticia. ¿Por qué? Porque Cristo no dejó una Biblia muda para que cada quien hiciera con ella lo que quiere. Es falso esto. Cristo dijo, si alguien, mediante San Pablo, si alguien viene a anunciarles otro evangelio distinto, maldito sea, es decir, que vaya al diablo. Entonces, esto de decir libertad religiosa, cada quien puede creer lo que quiera, esto es verdad. Ni Dios obliga al hombre a abdicar su libertad. Pero es una cosa que en su corazón cree sus errores y falsedades, entiendo. Pero darles derecho en un país católico, a 99.9% católico un país, dar derecho a cualquier secta para que engañe a la gente, pierda a la gente y los lleve al infierno, realmente es una locura. Bien, Constantino tenía razón y los modernistas de nuestros días están en el error. De hecho, actualmente es el caos en la sociedad y va a ser más caos todavía, porque después de un entusiasmo bíblico falso, pues la gente se desanima, ya no cree nada y regresan al paganismo. Entonces, que estos santos, Fabián y Sebastián, desde el cielo nos ayuden a vivir nuestra fe cristiana, tener caridad con el prójimo, sí, pero también tener la caridad de la verdad.